Dice la palabra en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Dicen las Escrituras, mientras todavía hablaba, refiriéndose a Jesucristo, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Damos nuevamente la bienvenida a quien nos acompaña por primera ocasión y como lo he dicho con otras personas, no espero que escuches lo que tú quieres. Ya hay bastante gente linsojera que endulza los oídos. No, el día de hoy mi anhelo es que la palabra traiga el alimento fresco, aquel que hace verdades bíblicas. Hemos cantado ya la palabra, hemos orado la palabra, ahora iremos directamente a la palabra de nuestro Señor y la cita bíblica que el día de hoy estamos abarcando, Mateo capítulo 26, versículo 47 al 56, nuevamente trae dos libros paralelos, los cuales nos estarán narrando la misma historia y creo y confío en el Señor que en el día de hoy nos traerán información complementaria, no para crecer en intelecto, hermano, de verdad, eso lo obtiene en una academia, sino información que realmente haga mella en nuestro corazón. El libro paralelo que nos narra la misma historia y que lo puedes cotejar una vez que termine el culto, Marcos 14, 43 al 50. Y tenemos un segundo o tercer libro, como tú lo quieras ver, que también nos traerá información y se encuentra en el libro de Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22 versículos 47 al 53. Finalmente, la cereza del pastel, también el libro de Juan nos traerá información acerca de esta misma escena y la cita bíblica la encontrarás en Juan capítulo número 18 versículos 2 a versículo 11. Juan capítulo 18 versículo 2 a versículo 11. Para los que el domingo pasado no pudieron estar con nosotros, recordaremos que la historia no es independiente, la historia es una continuidad, cronológicamente hablando, de una situación que se estaba gestando en un lugar que es icónico para la cristiandad, aún hasta el día de hoy. Es un lugar el cual es referenciado por la importancia que tuvo en su momento a raíz de el ministerio de Jesucristo en esta tierra. Estamos hablando de ese lugar llamado el huerto del Getsemaní, un lugar que se encontraba afuera de la ciudadela de Jerusalén y en el cual, de acuerdo a las escrituras, Jesucristo visitaba de una manera constante.
Un lugar apacible seguramente, donde tenía la confianza de poder encontrar retiro, no solamente con sus discípulos y no solamente con aquellos seguidores. Era un lugar donde frecuentemente el maestro, y mayormente en los momentos más fuertes de su ministerio, asistió para poder tener comunión con su Señor, con su Dios, con su Padre. Un lugar llamado Getsemaní, que traducido a nuestro idioma significa prensa de aceites. Un lugar que llevaba el nombre de una herramienta que servía para triturar, para despedazar, para hacer añicos algunos frutos, pero con una finalidad muy clara, para que a través de ese quebrantamiento el fruto pudiera dar su producto, y este producto fuera para vida de aquellos que lo consumían. Sin pensarlo, creo que el Señor estaría a unos momentos de pasar por la misma situación por la que pasaban esos frutos en el lugar de la prensa de aceites. En unos cuantos momentos más, Jesucristo estaría a punto de ser desquebrajado en su cuerpo, y no solamente en él, sino también en su humanidad y en su alma. Pero con un propósito importante. Bajo los ojos humanos, el momento sería la derrota, el momento sería la humillación. Más delante de los ojos de Dios, este sería el momento necesario y propicio, el momento de victoria para poder traer vida, y vida en abundancia, tal cual como lo hacen los aceites. Un momento que sería necesario sí o sí para que tú y yo pudiéramos estar hoy presentes delante de un Dios vivo, frente del cual cosa inmunda no puede permanecer. Lo cantábamos el día de hoy, tal vez no es muy emotivo la alabanza, pero es verdad bíblica. Nuestras faltas son muchas, nuestras faltas han sido muchas, mas su gracia siempre ha sido mayor. Aquel que cubre no solamente pecados, sino multitud de pecados. Jesucristo está a unos cuantos momentos de ser triturado, de ser demolido, de sacar, de esparcir su sangre con un propósito esencial, y era el de salvar tu vida para redención de pecados, para que al final de tus días tú puedas estar delante de un Dios vivo, aún habiendo tenido naturaleza pecaminosa, aún habiendo sido desagradable delante de un Dios que es santo y que no es corruptible. Un lugar llamado Getsemaní, donde el Señor minutos antes les había dado el mejor de los consejos y el más desatendido por los suyos. Velad, pero no solamente velad y además orad. ¿Para qué tendremos que orar? ¡Qué aburrido! El Señor les dijo: velad y orad para que no entres en tentación. Ellos hicieron caso omiso de este consejo, y minutos más tarde tendrían las consecuencias. Apréndete esta palabra que hoy en día es tan poco usual: consecuencias, consecuencias. Ellos tendrían la consecuencia en unos cuantos minutos más de no haber hecho caso, o de hacer caso omiso del consejo más importante del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál sería la tentación? Avergonzarse de Jesucristo, abandonarle y huir, como lo hace un criminal. Un lugar, Getsemaní, donde el Señor suplicaría hasta las lágrimas, hasta el momento de tensión más grande que le llevaría a sufrir que sus poros empezaran a suturar gotas de sangre. Señor, si es posible, haz que pase este momento, haz que pase tu ira de mí. Un lugar donde no solamente rogaría que si fuera posible pasar esa copa, sino un lugar donde él aceptaría que la voluntad del Padre es incluso mejor que la voluntad del Hijo.
Y por consiguiente, la voluntad del Padre es mejor que la voluntad de cualquiera de ustedes. Es en este lugar donde comienza la historia, es en este lugar donde Judas, siendo parte momentos antes aún de los 12, conocía bien aquel lugar. Juan 18:2 nos narra cómo es que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar por una sencilla razón, porque muchas veces Jesús se había reunido con ellos allí, con sus discípulos. Así es que la semana pasada concluimos con las palabras de Jesucristo, cuales decía a los 11, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Así es que el día de hoy la historia continúa en Mateo 26:47, narrándonos que mientras todavía Jesucristo estaba hablando, cuando todavía Jesucristo estaba hablando, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada, con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Juan 18:3 nos complementa diciendo que llevaban linternas, antorchas y además llevaban todo tipo de armas. Y es donde el escenario es inexplicable. Mucha gente, no poca, las escrituras nos dicen que era mucha gente con espadas, mucha gente con palos, mucha gente con armas, con antorchas, etcétera. Tal pareciera que van a apresar al Chapo, tal pareciera que van a apresar al hombre más malévolo de esta tierra, al hombre más peligroso, al más sanguinario. Iban a una corte romana, pero además iban hombres que habían sido enviados por los sacerdotes de aquel entonces, los líderes espirituales, y además por los sabios de aquella región, por parte de los ancianos. A lo largo de las escrituras no encontramos un solo acto de agresividad o de falta de dominio propio por parte de Jesucristo, salvo la historia que conocemos del templo de Jerusalén. Pero de verdad, yo no sé cuántos de ustedes estarían tan tranquilos si alguien empieza a golpear a su mamá. Yo no sé cuántos de ustedes realmente pudiera estar inerte y tener dominio y control propio mientras alguien insulta a su padre de familia. Podemos entender que en la escena del templo de Jerusalén, Jesucristo realmente entró en el celo de cómo es que se burlaban y hacían de aquel lugar, de aquella casa de oración, una cueva de ladrones, una mercadería, tal cual como hoy sucede en tantas iglesias que se jactan de ser cristianas y no son más que una cueva de ladrones que mercadean con la fe a través de los cambios monetarios. Pudieran decir, hoy en día eso sí que calienta. Pero fuera de esa escena donde el Señor realmente pierde el control a raíz del celo por el amor de su Padre y por el amor del lugar en el cual se tendrían que reunir para adorarle, fuera de ahí, no encuentro otra escena donde pudiera ser merecedora para poder ir de esta manera a apresar a Jesucristo como si fuera un criminal. Así es que surge una pregunta importante: ¿dónde se encontraba el hombre salvaje? ¿Se encontraba en la figura de Jesucristo o se encontraba en el perverso corazón de sus enemigos que no querían ver la oportunidad de poder hacerle el mal que tanto añoraban? Versículos anteriores encontramos de manera constante que sus enemigos buscaban la manera de cómo, no cómo causarle mal. Dicen las escrituras que buscaban la menor oportunidad para matarlo. Hoy estaban frente a esa situación que era como oro servido en una bandeja. Y lo planearon todo de una manera criminal y perversa, anticipada, que siendo de noche, ciertamente los seguidores de Jesucristo no podrían dar noción de que lo habían apresado. De que ciertamente fueron a un lugar donde, siendo un huerto, no habría gente alrededor.
De esta manera vemos cómo la perversidad del corazón es tan grande. ¿Cómo es que en verdad las escrituras se cumplen al decirnos que es perverso, que es engañoso más que todas las cosas? De la misma manera, en la vida del creyente, en la vida del ser humano, a veces empieza a crear historias y a crear enemigos cuando no existen. Pero ¿sabes dónde se gestaron? En el perverso, necio y engañoso corazón. Es de ahí donde surgen las faltas. Es de ahí donde surgen los asesinatos. Y hoy lo estamos viendo en una realidad a través de las escrituras. Mas la situación empeora. Mateo 26, 48, y el que le entregaba les había dado señal, les había anticipado la manera en que lo podrían identificar. ¿Acaso no conocían a Jesús? Claro que sí. Pero él les dijo: al que yo besare, ese es, a ese apresad, a ese prenderle. Nos dicen las escrituras en el 49 que enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. ¿Sabes que cuando en ocasiones alguien de ustedes comete una falta y nos damos cuenta que cayó en una falta y no le queda más que en ocasiones aceptarlo, pero hay otras ocasiones que incluso cuando te agarran en el pecado dices: no, no es cierto, oye, te comiste el chocolate, no, no es cierto. Pero en ocasiones la justificación para un corazón malvado es: ay, es que me ganó la emotividad. Ay, es que no me pude controlar. Otros más dirán: no sé qué me pasó, pastor. Yo no soy así. Lo mismo pudiéramos alegar acerca de Judas, pero esto no fue un arrebato sentimental, o no fue que el Señor hubiera tenido algo, o Judas algo contra el maestro y de repente dijo: ya, me colmó la paciencia. No, esto fue de acuerdo a los preceptos legales, la confabulación de un crimen en el sentido extenso de la palabra. De acuerdo a los conceptos legales de un tribunal colegiado en materia penal, lo que estamos a punto de presenciar no es otra cosa más que un crimen en todo el sentido de la palabra. De acuerdo a los tribunales, para que puedas catalogar una acción como un crimen, debe de contener al menos 3 características. La acción debe de ser premeditada, la acción debe de ser pensada con alevosía, y además usualmente el criminal lo confabula tan bien que debe de llevar siempre la ventaja. ¿Acaso fue un arranque emotivo de Judas? No, esto fue literalmente un crimen planificado con premeditación. La premeditación es cuando el agente ha reflexionado sobre la comisión del delito de homicidio o de lesiones que pretende cometer. Las escrituras nos están diciendo que Judas había anticipado la manera en cómo podrían identificar a Jesucristo. Miren, vamos a ir, y cuando al que yo bese en la mejilla, ese es Jesucristo. ¿Hubo premeditación? Por supuesto. Por supuesto que Judas era un criminal. Salieron a aprender a Jesucristo como si fuera un criminal, cuando realmente el criminal había planificado con premeditación. Pero dice, podemos inferir que también lo hizo con alevosía. Alevosía cuando el delincuente no corre riesgo de ser muerto ni lesionado por el ofendido. Jesucristo estaba solo, estaba con 11 de los cuales los 11 se habían quedado dormidos. La semana pasada veíamos según las escrituras cómo es que ni siquiera podían articular las palabras de tan cansados que estaban. Usualmente, y la tendencia es que los discípulos de Jesucristo no deberían de estar armados. ¿Por qué digo se supone? Más adelante veremos el por qué. Pero ¿cómo es que vienes tú
Y aunque tú no vengas armado, vienes acompañado no de poca gente, de mucha gente con palos, con armas, con antorchas, con linternas. No podemos llamarle de otra manera. Esto es un crimen con alevosía. Pero además la tercera característica para que se convierta en un concepto legal es que este crimen se comete con ventaja cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando la acechanza. Cuando pretendemos que nuestro Señor fue tratado como criminal, realmente el crimen fue cometido por aquel hombre y era necesario. A lo largo del ministerio de Jesucristo podemos encontrar cómo los discípulos se referían a Él como maestro, pero mayormente como Señor, porque comprendían que un esclavo llama así a su amo, Señor, y que un esclavo no tiene dominio propio. Es decir, si tú contratabas o si tú tenías un esclavo y le decías, sirve la sopa, y te decía, ay, como que no quiero, olvídate, lo mataban. Y hoy muchos de nosotros, o incluso en el exterior, nos autodenominamos siervos de Jesucristo cuando no hacemos ni un gramo de lo que Él demanda, pero somos siervos de Jesucristo. Pues Judas, seguramente durante el trayecto de su ministerio en la tierra, tal vez decenas de ocasiones le llamó Señor, como aquel que tiene dominio total sobre él, mas ahora no. Para Judas, al igual que los simpatizantes, al igual que sus enemigos, Jesucristo no es un Señor, Jesucristo no es un amo, Jesucristo no es el dueño de su vida. Jesucristo, cuando empieza la rebeldía, comienza a ser simplemente un maestro. Esa fue la manera en que le saludó para entregarlo Judas. Surge una pregunta importante aquí. ¿Cuál es tu postura delante del Señor? Jesucristo semanas anteriores preguntaba, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen, y le empezaron a nombrar diferentes posturas. Pero cuando le pregunta a Pedro, y ustedes dicen, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el Señor. La pregunta importante, y con esta vamos comenzando en esta mañana, para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Eres como Judas Iscariote, el cual cuando está en la iglesia dice, sí, es nuestro Señor, pero pasando la puerta das cuenta que para ti solamente es un rabí, un maestro inteligente y digno de medio ser tomado en cuenta? Para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿El motivo para venir a perder el tiempo 2 horas? ¿El motivo por el cual si no vienes tus papás no te dan dinero el fin de semana? ¿El motivo por el cual te van a desheredar? ¿O simplemente Jesucristo ya se te ha hecho una costumbre, un protocolo que hay que medio cumplir el domingo, cuando el resto de la semana, al igual que con Judas, vuelve a ser simplemente un maestro? Salve rabí, ahora ya no eres mi Señor. El saludo con el cual se dirige Judas es muy peculiar. La palabra salve estaba destinada usualmente para el emperador como sinónimo de poderío y de salud, mas ahora hay una combinación. Salve, rabí. Jesucristo es mucho más que cualquier emperador. Mas Judas dejó claro que mientras había un saludo de respeto, salve, Jesucristo seguía siendo no más que cualquier maestro, que cualquiera que conocía las Escrituras, y por tanto para Judas seguía siendo simplemente un rabino. La pregunta vuelve a ser nuevamente para ti:
Hoy en día, para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Sabes que con tus labios puedes jurar y perjurar que para ti es el maestro? Cuando realmente tus obras, tus actos, tu ética diaria demuestran que no eres más que un mentiroso. Un hombre o una mujer falto de integridad. Alguien el cual sus palabras no concuerdan con los hechos. Partimos de este punto porque al final estaremos concluyendo con 3 perfiles delante de esta escena y uno de ellos precisamente será Judas. ¿Quién eres tú? Dando paso a la señal que había acordado Judas con los captores, Judas le besó. ¿Te puedes imaginar qué dolor tan grande es ser apuñalado por un enemigo? Ser apuñalado por un enemigo realmente es doloroso, pero no estoy hablando de un enemigo. Qué terror y qué vergüenza y qué dolor del alma es cuando la traición no viene por un enemigo, porque de él lo esperas, pero cuando la traición llega por parte de un amigo, realmente quisieras que la tierra te tragara. De un enemigo esperas la estocada, de un amigo no. En las Escrituras podemos ver que esta situación es dolorosa y que no es solamente exclusiva de Jesucristo. El rey David lo experimentó y lo describe con mucho dolor en el Salmo número 41. Salmo número 41, versículo 7 al 9, dice el Salmo de David: reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen. Hasta ahí es entendible. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilente se ha apoderado de él. O es decir, este hombre se ha endemoniado. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Pero aquí viene lo extraordinario y lo que no esperaría un hombre. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Una traducción más cercana dice: el que comía de mi pan me puso una zancadilla o me puso el pie, es decir, me hizo tropezar. Entonces, no solamente Jesucristo sufre la penalidad de ser entregado por un amigo, así le llamó: amigo, ¿qué estás haciendo? El rey David experimentó el ser entregado o el ser maltrecho por quien menos lo esperaba, por aquel que comía en su mismo plato. Entonces nos preguntamos esto: ¿es anormal ser apuñalado o ser defraudado por un amigo? Veamos qué dicen las Escrituras. Jesús consideraba aún hasta ese momento a Judas como su amigo. En el 26:50 de Mateo dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sabes que cuando esto sucede en las Escrituras decimos: sí, amén, amén? Oye, a veces los amigos van a apuñalar, sí, gloria a Dios. Pero cuando esto se hace una realidad en la vida de un creyente, la postura empieza a cambiar. Los amén y los gloria a Dios y los aleluya brillan por su ausencia y empieza una conducta donde pretendemos no entender qué es lo que está pasando. Escuchamos frases como: ¿por qué a mí? Y yo que sirvo al Señor, y cosas como esas. El hecho de no comprender las implicaciones del evangelio, lo único que denota en la vida de un creyente es que no conoce el evangelio. Nuevamente, el hecho de no aceptar las consecuencias del evangelio en la vida de un creyente, lo único que denota es que o no ha comprendido el evangelio o simplemente no lo quiere aceptar.
Pero lo más triste es que cuando viene la estocada, cuando viene el problema, y aún por los más cercanos, y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, de ti lo entiendo, porque eres pecador y te merecerías aún más. La pregunta que yo no me puedo contestar es ¿por qué a Cristo, siendo perfecto, hasta llegar a ser crucificado? Tú sí lo mereces, Él no. Pero ¿sabes? Nuevamente esto denota que no hemos comprendido el evangelio, o que aún tenemos el chip de las iglesias del pseudo evangelio de la prosperidad. Todo te va a venir a bien, todas las cosas bonitas, no vas a sufrir, todo va a estar bien chilling y el dinero. No, eso no es bíblico. ¿Dónde lo has visto? Hablando bíblicamente en el fundamento, no es real. Mateo capítulo 10, 24 nos da noción de cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 24. Y esto tiene que quedar claro en esta mañana. Mateo capítulo 10, versículo 24. Dice en las escrituras que el discípulo no es más, escucha bien, el discípulo no es más que su maestro. Hasta ahí me quedo y ahorita continuamos. Pero pastor, ¿qué quiere decir que el discípulo no es más que el maestro? Bueno, quiere decir que si tú eres seguidor de Jesucristo, no puedes aspirar a algo por lo cual Él no pasó. Traducción, continúo con el versículo, dice, ni el siervo más que su señor. 25, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y aquí viene la parte importante, subráyalo por favor, para que te acuerdes. Cuando venga la estocada, cuando venga el defraude, cuando alguien de los que esté sentados aquí te haga derramar lágrimas, si al padre de familia llamaron Belcebú, si al padre de familia llamaron Belcebú, si a mi Señor le dijeron Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a ti? Tienes que entender en esta mañana que vivir o pretender vivir una vida color de rosa, sin dolor, sin angustia o incluso con demasiada paz terrenal es antibíblico. Ay, es que no salgo de una, ya entré a otra, gloria a Dios. Es que apenas tengo un problema y no he salido de este problema y ya tengo otro y el hermano. Es normal. Las consecuencias de seguir al maestro, el precio de los discípulos que tenemos que pagar con miras de seguir a Jesucristo, traerá consecuencias para nuestras vidas y no son bombones y no son arcoíris rosados, no lo es así. No lo es así. Mientras el evangelio de Jesucristo me dice que será necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos, el mundo jactancioso te sigue diciendo, ven a Cristo, todo va a estar bien, encuentra tu propósito, todo será maravilloso, eres campeón, peleador, princeso. No es así. Si nosotros recordamos el libro de Gálatas, hay una sentencia fuerte y la repito de continuo, hermanos, porque no quiero que ninguno de ustedes caiga en este juicio. Ay de aquel que os predique otro evangelio, sea alguno de nosotros, sea cualquier ángel, cualquiera que predique otro evangelio, sea anatema, sea maldito, sea culpado de la sangre de su Señor. Yo sé que el día de hoy a lo mejor vas a salir, si aún eres infantil, vas a salir destrozado pensando que a lo mejor este no es el evangelio que te gusta. Pero ¿sabes que aún en ello el Señor va apartando a las ovejas de las cabras? A veces pensamos ay, qué terror de las iglesias profanas
que están llenas de gentes, y nosotros aquí en una casita. Esa es la voluntad del Señor. Las cabras tienen que irse con las cabras, las ovejas tienen que permanecer en el redil, hermano. Debemos entender que predicaremos un evangelio no que nos llene, ni que nos satisfaga, ni que nos llene nuestros oídos de miel. Tenemos que predicar la verdad de Jesucristo, la que duele, la que confronta, la que hace salir las lágrimas. Entonces, por cuanto pretendo que al menos en mi iglesia local no haya declaradores, atadores y cosas como esas, quiero recordarte cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo, el que sí o sí, si eres creyente, el que sí o sí, si en verdad eres un discípulo, traerá las consecuencias, el precio necesario que tendrás que pagar. No lo busques, solamente voy a dar algunas citas bíblicas, 2 en exclusivo. Mateo capítulo 5, versículo 10, en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os abracen y os amen y os besen. No dice así, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¡Wow! ¡Qué hermoso evangelio! Sí, es hermoso, hermano. Bienaventurado, más que afortunado serás cuando por causa de Jesucristo te insulten, te persigan, te digan toda clase de males, y aún lo van a hacer mintiendo. Dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y te digo algo, lo mismo ha sucedido siglo tras siglo, con los verdaderos creyentes, con aquellos que en verdad aman al Señor por sobre todas las cosas. Con los tibios no, los tibios pueden pasar desapercibidos entre la porquería. A veces nos preguntamos y decimos: oiga, hermano, no, mis amigos a mí nunca me han hecho un lado por ser creyente. Ellos no se incomodan conmigo. En las fiestas con mis familiares, ninguno se saca de onda porque yo esté ahí. Es sencillo, porque entre los cerdos un cerdo más tiene cabida. Porque nunca vas a tener consecuencias cuando eres partícipe y cuando eres uno más de ellos. Porque aún sigue tu corazón siendo engañoso, haciéndote pensar que eres creyente cuando en verdad pasas desapercibido entre tus compañeros de escuela, entre tus compañeros de trabajo. Hablas igual, caminas igual, te comportas igual, blasfemas igual. Te puedo jurar y perjurar a la luz de las Escrituras que de verdad seguir al Maestro traerá consecuencias. Tarde que temprano traerá consecuencias. Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante. Solamente anota la cita, van a ser varias saltadas en ese mismo capítulo. Mateo capítulo 10, versículo 16. Fíjate qué hermoso evangelio. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Te has imaginado cómo es poner una oveja en medio de lobos? ¿Qué le va a pasar? ¿Va a pasar desapercibida? No, se la van a tragar. La van a mordisquear, la van a llevar al punto de la muerte. Bueno, el Señor dijo a sus discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. 17, os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión, es decir, en pleito, en contraposición al hombre con su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de los hombres serán los de su casa. Los enemigos de los creyentes serán los de su misma casa. ¿En dónde está el país hermoso rosado de bombón? No lo hay en las Escrituras. Bueno, sí lo hay, pero nos espera al final de nuestros días. No aquí. Aquí si no hay prosperidad, y si no hay dinero, y si no hay salud, aún con ello seguimos alabando al Señor. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Así es que
Hermanos, ¿por qué nos sorprendemos cuando llegan las consecuencias del evangelio a nuestras vidas? ¿Por qué a mí? ¿Que no escrito está? ¿Acaso no es bíblico que las cosas vayan de mal en peor? ¿Acaso no es bíblico que tendrás estas consecuencias como evidencia de seguir al maestro? Preocúpate si no hay ni una. Ahí sí preocúpate. Parafraseando a primera de Pedro 4, Pedro hacía esta pregunta y esta aseveración, diciendo a los creyentes de aquel momento: no se sorprendan cuando el fuego de la prueba les sobrevenga como si alguna cosa extraña os estuviera pasando. No se saquen de onda. Que no venga la extrañeza. ¿Por qué me está yendo así? Porque escrito está. ¿Por qué hay aflicción? Porque escrito está. ¿Por qué viene la prueba? Porque escrito está. Porque es bíblico. Pedro seguía insistiendo, después de decir que no se extrañaran cuando vinieran estas consecuencias, diciéndoles: al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos en Cristo. Pero después viene algo hermoso, porque sabes, en ocasiones la gente confunde las consecuencias del pecado con las consecuencias de seguir al maestro. Pastor, ore por mí porque me corrieron de mi trabajo. Y uno piensa, ¿no? Te corrieron por predicar el evangelio, te corrieron por hablar de Cristo. No, te corrieron por ratero. No voy a orar por ti. Es más, no creo que el Señor te escuche. Pastor, ore por mi matrimonio. ¿Qué pasó? O sea, es que desde hace 10 años engaño a mi esposo y me he metido con 8. Bueno, debemos identificar que hay consecuencias del pecado, las cuales son desagradables delante del Señor, y el Señor las permitirá. Y habrá consecuencias de seguir al maestro, de predicar el evangelio, y también el Señor las permitirá. Versículo 14 de la cita que estaba leyendo: ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón o por delincuente, ni siquiera por metiche o por entrometido, dice la Escritura. Es decir, lo que está diciendo Pedro es: si el sufrimiento es porque eres metiche, porque eres delincuente, porque eres ladrón o porque eres asesino, es una cosa. Pero versículo 16 dice: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Vamos a poner algunos ejemplos, o un solo ejemplo, o algunos ejemplos. Pusimos ya 2, pero en ocasiones oramos o pedimos oración, y lo hemos puesto como ejemplo por nuestro primo Huitzilopochtli, que está allá en la frontera. Oremos por él, hermanos, para que se regrese, ¿verdad? No, para que pase. No, ¿cómo que vamos a orar para que alguien transgreda ilegalmente y corrompa las leyes? ¿Será eso correcto? Es como decir: Señor, te ruego para que me dejes tener intimidad con alguien que no es mi esposa. Eso no es correcto. Pero entonces, ¿acaso habrá consecuencias del pecado y consecuencias de seguir al maestro? Sí, por supuesto. Caso número B: una persona que tenía intimidad con personas de su mismo sexo, le viene una enfermedad llamada SIDA y está en sus últimos días. Y en ese periodo conoce de Jesucristo, el Señor le da misericordia, comprende el evangelio y pretende vivir los últimos días conforme a la voluntad del Señor. Pregunta: ¿acaso el Señor quitará el SIDA? No porque no lo pueda hacer. El Señor es soberano, y si a Él le place quitar las consecuencias de tu pecado, las quitará. Pero si al Señor le place que tengas las consecuencias de tu pecado aún estando en Él, así lo hará. Es aquí donde no comprendo tanto evangelio retorcido de que todas las cosas irán a bien. No es cierto.
Es que si a usted le va mal es porque tiene un pecado oculto por ahí. Está tan oculto que ni siquiera yo lo veo. Pero entonces, si la bienaventuranza terrenal va en comparación del amor de Dios, pues entonces seguramente Dios detestaba al apóstol Pablo, Dios lo detestaba. No, no es así. Azotado en varias ocasiones, dejado por muerto, apedreado, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, le rogó al Señor que quitara de él una situación física, un aguijón. En 3 ocasiones lo pidió y el Señor no lo quitó. Tienes que entender que sí o sí hay consecuencias del pecado, y si al Señor las place las quitará, y si no las permanecerá, aun cuando seas el mejor de los creyentes. Pero por otro lado, cuando llegan las tribulaciones a consecuencia de seguir al Maestro, en vez de preguntarte y llorar por los rincones, debes de gozarte de que las evidencias y las consecuencias, el precio pactado por seguir a Jesucristo llegan a tu vida. Te abandonarán, te insultarán, generarán y confabularán con mentiras para hacerte quedar mal a causa de expresar que eres un seguidor de ese tal Jesús. Así es que si las tribulaciones son inherentes sí o sí a la vida de un creyente, si la prueba es parte de su proceso, entonces lejos de hacerlas a un lado, tenemos que aprender a vivir con ellas, a amarlas como evidencia de que en verdad estamos caminando con el Señor. Regresando a la cita bíblica base, ¿qué pasó con Jesucristo? Al ser aprendido como un criminal, estaba viviendo en la voluntad de su Padre. ¿De verdad tú piensas que ser aprendido como a un criminal es grato incluso siendo Dios? No, absolutamente no. Pero cuando comprendes la soberanía, esta característica distintiva de Dios, cuando comprendes la soberanía de Dios, la aceptas y la amas, viene el entendimiento de que su soberanía, de que su sabiduría, de que su voluntad no solamente es buena, sino que es agradable y además es perfecta. Que se quedó sin trabajo, dele gracias a Dios, fue su voluntad. De que tiene mucho trabajo, dele gracias a Dios porque es su voluntad. De que falleció uno de sus familiares, dele gracias a Dios porque es su voluntad. Si sus familiares siguen vivos, ámelos porque aún así es la voluntad del Señor. Mientras Mateo 26 no nos da a conocer la identidad del ofensor, Juan 18:10 nos dice que fue Simón Pedro, el cual, no aceptando la voluntad de Dios, sacó una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Pedro se comportó de una manera no correcta. Tal parecía que Pedro aún mantenía la idea de que Cristo no debería de morir. No era la primera ocasión que sucedía. Si nosotros regresamos a las Escrituras, a Mateo 16, parafraseando, solamente anótalo. En Mateo 16 tú recordarás que encontramos a Jesucristo en las primeras ocasiones comenzando a advertir a los discípulos que tendrían que ir a Jerusalén y sufrir, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Jesucristo ya lo había anticipado. En aquella ocasión Pedro dijo: sí, Señor, yo lo comprendo, esa es la voluntad de Dios. No, no pasó así. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, comenzó a llamarle la atención. Pedro le comenzó a llamar la atención a Jesucristo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Cristo en aquella ocasión? Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Y si otro más te apuñala o te hace tropezar, aceptaremos la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Así es su voluntad.
Pero nuevamente, cuando la voluntad del Señor se acopla a mis esquemas mentales, es gloria a Dios, sí, amén, aleluya. Y cuando la voluntad del Señor no se acopla a lo que yo busco o anhelo, viene el lloro y viene el crujir de dientes. ¿Por qué amé? Actuamos como este hombre arrebatado que siguió al maestro durante 3 años, que le fue dada revelación por parte de Dios y que de continuo quería cumplir su voluntad y no la del Padre. Este hombre, Pedro, seguidor de Jesucristo, no estaba aceptando la voluntad. Él estaba actuando en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo sucede cuando tú cuestionas lo que te está pasando. Lo mismo sucede cuando reniegas de lo que el Señor permite en tu vida y que no se amolda a tus deseos y a tus anhelos. Es exactamente la misma actitud. Lo más preocupante de esto, hermanos, es que lejos de ser una actitud de decir, bueno, está en proceso de madurez, no, es una actitud incluso satánica. Se escucha fuerte, ¿verdad? Ay, ¿cómo que satánica? Bueno, cuando Pedro iba en contra de la voluntad de Jesucristo, del Padre, Jesucristo le dijo, aléjate de mí, Satanás. Identificó quién era, supo quién estaba detrás de esa actitud. Cuando nosotros tenemos esa actitud y no aceptamos lo que viene a nuestras vidas, decimos, Señor, tu soberanía es asquerosa. No entiendes, no sabes. Tienes que obrar conforme a lo que yo quiero. Hermano, a esta altura del camino tienes que entender que la soberanía de Dios, su voluntad, se acepta cuando se amolda nuestro corazón y también cuando es contraria. Debe de ser bien recibida y con contentamiento cuando no me agrada. Porque sabes que Job en su momento tal vez no lo entendió. Él pensó que había un pecado y esto vendría a causa de su pecado. Él no sabía la historia detrás y tal vez nunca la supo. El Señor lo estaba poniendo como modelo delante de Satanás y le permitió que lo hiriera para demostrar cómo se puede mantener íntegro aún en medio de la prueba. ¿Quién no te dice que el Señor te prueba cuando hay escasez, cuando hay falta de las necesidades básicas, de la cobertura de las necesidades básicas? ¿Quién no te dice que el Señor está trabajando contigo como un modelo que está siendo perfeccionado a través de su buena, santa voluntad? Para pulir el metal es necesario pasarlo por el fuego. Para cambiar los carbones por diamantes es necesario someterlos a una presión extraordinaria y por mucho tiempo. Para que una jarra de barro realmente deje de ser endeble, tiene que pasar por temperaturas que oscilan entre los 350 y 1500 grados centígrados. Pero entonces, cuando el hermano no me saludó, o cuando el pastor se olvidó de mi cumpleaños, o cuando no me apartaron la silla que yo quería, la burla de cristiano deja ver su inmadurez y su falta de conocimiento bíblico, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos para poder entrar en el reino de los cielos. Finalmente, Jesucristo reprende a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? Pero entonces, y aquí viene lo importante, la voluntad del Señor tiene un propósito, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario, de que es necesario, de que es necesario que así se haga? Después de esta escena, entonces todos los discípulos, todos sin excepción de uno de ellos, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Quiero concluir en esta mañana con 3 personajes y con 3 escenarios. Al comienzo de la predicación hice una pregunta: ¿para ti quién es Cristo? ¿Para ti quién es Cristo? ¿En verdad es un Señor? ¿En verdad es tu Señor, es tu amo? ¿O para ti es
solamente un maestro, salve rabí, durante 2 horas. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la aprehensión de Jesucristo como si fuese un criminal, sí o sí era voluntad del Padre. Sí o sí es voluntad del Padre. ¿Sabes que a veces le damos más importancia a Satanás de la que tiene? Seguramente escucharás de continuo, ay, es que el enemigo, no, hasta aún él tiene que pedir permiso antes de actuar. Luego entonces, si aún viene algo por parte de Satanás, fue porque el Señor así lo permitió. En esta escena en la que trataron a mi Señor como un criminal, tengo que entender que aún así era la voluntad de nuestro Dios. Pero sabes que en medio de la voluntad del Señor hay 3 actitudes al menos diferentes. La primera de ellas es la actitud de Judas. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de tu perfeccionamiento, puede haber una actitud de Judas Iscariote. Judas Iscariote, aquel que se considera parte del pueblo, aquel que se considera aún en medio de los 12. La primera actitud es la de él, la actitud de alguien que es capaz de entregar a otro por un beso, a través de un beso en la mejilla. Otros de nosotros somos más miserables, entregamos a nuestros hermanos aún sin medio por un pago. Pero esa es la actitud de un cobarde. En medio de la prueba tenemos la actitud de Judas Iscariote, el cual es capaz de llegar a arrepentirse, pero no de su pecado, sino de nombrar a Jesús como su Señor, pues ahora es capaz de cambiar el título y decirle, salve maestro, ya no eres mi Señor, ahora eres un maestro. La actitud de Judas Iscariote en medio de la voluntad de Dios es corromper la amistad. Aun cuando otro te considera amigo, tú no. Tú eres capaz de hacerlo tropezar, tú eres capaz de causar ese tropiezo. Pero además, la actitud de un personaje como Judas en medio de la voluntad del Señor es la actitud de un amigo, porque así lo consideraban, de un amigo que demostró tener más amor a la riqueza, más amor al dinero que a su propio mentor. ¿Quién eres tú en medio de la voluntad de Dios? ¿Eres Judas Iscariote? Pero tenemos un segundo personaje a lo largo de esta historia, un hombre llamado Pedro, Cefas, Petra, Roca, un hombre arrebatado que en medio de la voluntad de Dios, el Señor le había permitido que el Padre le revelara la identidad de Cristo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Decía Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un Pedro, aquel que se mantendría al lado del Maestro, considerando que no habría otro lugar a donde ir. Hoy lo cantamos. Mientras muchos de los discípulos dieron marcha atrás porque la palabra era dura, Pedro dijo, ¿y a dónde más iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Este mismo Pedro es ahora el mismo que está teniendo una actitud adversa y antibíblica. Es ahora el mismo que no acepta la voluntad de Dios. Es un hombre que tiene una actitud en medio de la voluntad de su Dios, pensando que Dios no es sabio y por tanto pelea con sus propias fuerzas, buscando hacer no la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. No es fortuito que en medio de las predicaciones, después de tiempo, salga alguien, hermano, yo no estaba de acuerdo con usted. No me importa que no estés de acuerdo conmigo, estás diciendo que no estás de acuerdo con las palabras de Dios. Lo mismo hace Pedro. En medio de la voluntad de Dios, él cree que tiene mayor fortaleza que el Creador. Él tiene el pensamiento de que su espada podrá libertar lo que era necesario. Es un hombre que busca anteponer sus propios esfuerzos, sus propios medios, sus capacidades, buscando hacer su propia voluntad.
Jesucristo les había dicho que era necesario morir. Pedro dijo, no, no vas a morir. En medio de la voluntad del Señor, tenemos que ser humildes para aceptarla, sea cual sea, hermano. Duela lo que duela. Rompa el corazón o no lo rompa. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. En medio de la voluntad del Señor. Este Pedro es el mismo que minutos después negaría a su Señor, al cual le dijo, yo jamás te negaré. Le negó 3 veces. Y en la tercera incluso le dijeron, ¿cómo no? Tú hablas como ellos. Y con tal de que no las asociaran, empezó a maldecir. En medio de la voluntad de Dios, ¿quién eres tú? ¿Eres Judas Iscariote? ¿Eres Pedro? ¿Eres el que es capaz de negar al maestro y ahora llamarle rabí? ¿O eres aquel que por sus propias fuerzas piensa ayudarle a Dios? Finalmente tenemos el personaje más hermoso de esta historia, Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo conoce la voluntad del Padre y se la había revelado en varias ocasiones a los suyos. ¿Cómo es posible que pueda uno de los suyos conocer la voluntad de Dios? Bien sencillo y a la vez tan complicado. ¿Por qué la gente hace aseveraciones bíblicas que no se encuentran aquí? Porque no lee la palabra. ¿Por qué la gente puede repetir como perico cosas que no son bíblicas? Porque no se congrega. ¿Por qué los hombres no conocen la revelación de Dios? Porque no tienen comunión con ella. El Señor demostró en varias ocasiones, y esta escena icónica se gesta en un lugar el cual el propósito era ir a orar, a tener comunión con su Señor. Pero tú y yo pretendemos conocer la voluntad de Dios cuando no nos congregamos los domingos, cuando nos vale un pepino el culto del viernes, cuando las reuniones de la iglesia decimos, no hermano, yo tengo mi propio devocional. Ah, Dios te bendiga, hijo. Pero la voluntad del Señor, al menos en la posición neotestamentaria, es que vivamos en el núcleo de un cuerpo llamado iglesia. No fue la voluntad del Señor que vivieras como una cabra solitaria. Jesucristo, a través de la voluntad del Señor, la conocía por tener constante comunión con Él. Aún siendo Dios, buscaba la comunión. Tú y yo somos porquería. Y aún así nos damos el lujo de desatender las cosas de nuestro Dios. Jesucristo, siendo 100% Dios, buscaba la comunión, la voluntad, el entendimiento de su Señor. Cuanto más nosotros debería de ser. En medio de la voluntad de Dios, Jesucristo sabe que la voluntad del Padre en ocasiones será dolorosa. En esta ocasión en específico traerá abandono no solamente de los suyos, sino del mismo Padre. Momentáneamente en la cruz, Jesucristo clamaría, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El tercer personaje comprende la voluntad de Dios, la acepta independientemente de qué tan dolorosa sea, porque sabe que proviene de su Señor. Finalmente, el tercer personaje reconoce que la voluntad de Dios es más importante incluso que la suya. Así es que la pregunta que hice hace algunos minutos, ¿quién eres tú en medio de la voluntad del Señor? ¿Cuál es tu actitud en medio de la voluntad del Señor? ¿Tu actitud es la de Judas Iscariote? ¿Tu actitud es la de Pedro? ¿O tu actitud es la de un seguidor de Cristo, uno verdadero? Pero la pregunta aún es más retadora, porque la respuesta honesta en tu mente pudo haber sido, en verdad soy Judas. En verdad soy Pedro. Soy capaz de abandonar al Señor. Soy capaz de negarle, soy capaz de maldecir para que no me asocien con Él. La pregunta ahora es más retadora. ¿Quién pretendes ser? ¿Qué actitud pretendes tener al final de tus días en medio de la voluntad del Señor? Nuestro anhelo debería de ser como Jesucristo, imitadores de Él, como hijos amados.
Así es que, hermanos, no hay otra manera de conocer cuál es la voluntad de Dios sino teniendo contacto con Él a través de los medios de gracia. Mientras hoy cientos de iglesias dicen que la doctrina no es importante, que la escritura no es importante porque incluso divide, la escritura me dice lo contrario. Es necesario que procedas al lavamiento por medio de la palabra. Por eso mi insistencia, y por eso te caigo mal hasta el cansancio al decirte que no descuides el día del Señor. Este barbón que nunca ha tenido problemas, claro, también soy humano y también tengo cosas que hacer los domingos, pero he comprendido que la obediencia para el Señor es cumplir sus mandatos y sus estatutos. Hermano, no malbarate los medios de gracia. No menosprecie los días viernes de oración como si fueran una baratija. No lo son. Yo sé que en su casa a lo mejor tiene los devocionales más intelectuales que puede haber en esta tierra. No menosprecie el de su iglesia local. Yo comprendo que usted se llena de la escritura en todo momento, mas le digo que la comunión con la iglesia los días miércoles es sumamente edificante. No pretenda vivir alejado del maestro sin tener las consecuencias. El hijo pródigo tuvo que salir y tuvo que estar metido en humillación con los cerdos. ¿Por qué usted quiere llegar allá? ¿Acaso en la casa de su padre le hace falta algo? Y cada que pase su pensamiento por esto, recuerde que el Señor es bueno y es fiel. Y que hasta el día de hoy dijo aquel hombre en las escrituras: no he visto justo desamparado, no lo he visto, y tampoco su descendencia que mendigue pan. Hasta el día de hoy yo sé que el Señor alimenta a las aves y no son sus hijas, son su creación. Hasta el día de hoy no he visto una planta que se avergüence por sus vestimentas, al contrario, ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Y si entonces el Señor tiene misericordia con las aves y con las plantas silvestres, ¿acaso te descuidará a ti? Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos.